ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, IFEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina. IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación Inmula, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Nieman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy vamos a tener conversaciones con mujeres emprendedoras que inspiran. El título del programa es Mujeres al Mando, historias de emprendimiento y éxito. Tendremos con nosotros a Teresa González Fernández, presidenta de ALPI, secretaria general del Club Francés, miembro del CARI, del CAEC, entre otras instituciones, y María Claudia Pedrayes, directora de Express News, la primera agencia boutique de prensa y comunicación. También tendremos la sección del Dr. Klicksberg, que nos va a presentar un informe sobre inteligencia artificial, más buenas noticias, más la reflexión espiritual que en esta oportunidad tiene al Papa Leo XIV. También el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. Y ya iniciamos nuestro Observatorio del Trabajo en el mes de nuestro 15 aniversario, iniciando por Nueva York. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg. Bienvenido, Juan Domingo Palermo, de esta gira tan productiva en España, con tantas invitaciones de tantas organizaciones muy relevantes. Qué buena manera de aportar. Inteligencia artificial no necesita ninguna presentación, es el gran tema, uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Ustedes oyen hablar permanentemente de los potenciales de la inteligencia artificial, de cómo va a influir muy fuertemente en el futuro y cómo esto está pasando a mucha velocidad, demasiada velocidad, dicen algunos de los que mejor reflexionan sobre el tema, porque son cambios que tienen eh, un potencial enorme, pero también tienen riesgos. Sobre esa situación informa una investigación que desarrolló el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, centrada en el alimento de la inteligencia artificial. Un alimento básico son los centros de datos. ¿Eh? Y entonces la investigación trató de analizar cómo estamos en materia de centros de datos. En América Latina estamos atrasados totalmente. Hay desarrollos significativos, pero la inteligencia artificial necesita una explosión muy fuerte en los datos para poder funcionar con eficiencia, porque significa el manejo, la interpretación de datos en gran escala. De lo que hablamos permanentemente hoy es de la computación cuántica, que nos va a permitir tener muchísimos más datos, porque va a ser una producción de datos en una escala muchísimo mayor que todo lo que conocemos. Pero centros de datos, América Latina necesita ampliar, y el informe del BID dice que la inversión ha pasado de 5.000 millones de dólares. Es una cifra importante, pero modesta para lo que los costos de los centros de datos y lo que se necesita. En poco tiempo más estarán los 10.000 millones de dólares, dice el BID. Dice también el país que en este, como en otros campos, ha avanzado a más velocidad, es Chile, que tiene 22 centros de información y se han desarrollado
sobre la base de lo que siempre aconsejamos, de alianzas entre gobierno y empresa privada. La empresa privada ha tomado esto con muchísima seriedad en Chile y invierte en escala importante, significativa. Chile calcula que en 4 años va a tener 30 bases más de datos, o sea, va a haber un crecimiento muy importante. Ahora, cuando hablamos de base de datos, estamos hablando de un tema complejo, porque para que funcionen en la escala necesaria y demás, necesitamos inversión de infraestructura muy importante, tecnologías de punta recién están progresando, y necesitamos mucha agua, porque los centros de datos requieren, demandan agua y necesitamos todas las materias estas críticas, los minerales críticos que se necesitan para armar los centros de datos. Todo eso, Brasil, para darles ideas, según el informe del BID, genera el 60% de los datos que utiliza, y estamos hablando del gran gigante económico de América Latina, en el exterior, en Estados Unidos básicamente. Entonces el informe del BID dice, hay un enorme espacio para generar el centro de datos, tiene su centro de datos de ella, pero estamos hablando de macrocentros, ¿no? De centros en una escala muy, muy grande. Centro de datos, anoten, sin eso no va a haber cómo alimentar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que lee críticamente, resume lo que está sucediendo en muchos campos, necesita ante todo macro bases de datos. Importante este informe, doctor, para poner lo que no se ve, la parte del iceberg que no se ve de la inteligencia artificial. Así que le agradecemos este dato del agua, las bases de datos, como dos factores centrales, ¿no? Usted nos presenta buenas noticias en materia de RC. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos buenas noticias, hay un concurso de inventores jóvenes que tiene su sede en España. Están premiando a gente que inventa cosas, emprendedores, y varias de ellas son mujeres. Sé que en este programa va a haber varias mujeres brillantes. Eh, Hay una investigadora francesa que fue premiada, que encontró lo siguiente nada menos: hace reciclaje de productos de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, para extraer de ellos los productos. Se usan y todo lo que tiene que ver con este campo se utiliza y queda. Entonces se puede hacer el reciclaje una vez que llegan a un nivel de aprovechamiento muy alto. Y eso es lo que ella descubrió, para extraer las tierras raras y los minerales críticos que se utilizaron en el proceso. Reciclaje para sacar de ahí las tierras raras. ¿Qué le parece, mi querido amigo? Y le cuento que se está hablando mucho de otro invento, que son las canoas solares. ¿Me escucharon bien, queridos amigos? Canoas solares. El New York Times le dedica una nota editorial a las canoas solares indígenas, que en el Perú amazónico y en el Amazonas mismo reemplazaron la canoa a remo y la canoa a motor
el combustible es muy, muy costoso y puede quedarse, etcétera, por la canoa solar. Tiene un comando que utiliza el sol, que es totalmente abundante en el Amazonas, y mediante un dispositivo que hoy existe, ese es el motor de la canoa, ¿eh? Las cosas que se inventan actualmente y innovaciones, buenas noticias, también es una muy buena noticia que en Uganda, no solo en los países desarrollados, dos jóvenes produjeron en Uganda un detector de la frescura de los alimentos. Se pierden, según los cálculos de la ONU, 12 millones de toneladas de frutas, 46 millones de toneladas de verduras. Con esto que ellos inventaron, va a ser posible medir y prolongar la frescura de los alimentos, o sea, van a ser mucho mejor preservados. Bueno, doctor Clifford, ¿y con qué reflexión espiritual nos ilumina en el día de hoy? Bueno, para que todo esto se conozca, se necesitan programas de tanta calidad como el observatorio que fundaste y dirige con tamaña eficiencia, y se necesita información libre en todos los planos. El Papa León XIV ha llamado la atención de un modo muy especial sobre el periodismo libre. El Papa ha denunciado con nombre y apellido que una muy importante periodista peruana, recuerden el Papa de Chiclayo, el Papa de Perú durante muchos años, una muy importante periodista peruana que denunció abiertamente la pediatría en el Opus Dei y en una orden que disolvió el Papa anterior por su influencia nefasta totalmente, la pediatría en esas órdenes, y mandaron a callarla voces muy poderosas de ese sector. El Papa dice, sobrevivió, sigue denunciando, eh, obligó a que la Iglesia tomara posición y la tomó a través de Francisco con toda fuerza, etcétera. Y debemos defenderla todos de quienes quieren cerrarle el paso, pero dice algo muy importante finalmente: no se trata de una sola periodista, se trata de muchos más que están silenciados por los que no quieren escuchar. Y dice, sin expresión realmente libre de los comunicadores sociales y de los periodistas, no hay democracia de ningún tipo. Les quita las posibilidades de reflexionar a los ciudadanos. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. Trabajo en negro en Argentina al tope del ranking en América Latina. Un informe de empleo e informalidad en América Latina puso al tope a la Argentina, con el 36,4% de los trabajadores en esas condiciones. Según el mismo estudio, 1 de cada 3 asalariados formales cobra un sueldo que lo mantiene por debajo de la línea de la pobreza, lo que indicaría que la situación es aún peor. El documento elaborado por la Fundación Empujar establece que las medidas de reforma laboral implementadas a través de la Ley de Bases en 2024 no sirvieron en lo concreto para mejorar estas situaciones,
que, por el contrario, se profundizaron. Según el estudio, la precarización impacta profundamente en la capacidad de los hogares para afrontar gastos esenciales y las familias buscan compensar el deterioro de sus ingresos con más trabajo. El pluriempleo pasó a ser la norma, pero también significa una presión sobre el mercado laboral que se traduce en el crecimiento del desempleo, del empleo precario, del subempleo y de trabajos de subsistencia. Obviamente esto significa una caída del empleo pleno. En lo referido a las pymes se advierte que el reclamo de mayores facilidades para contratar y despedir personal, algo en lo que no son ajenas las grandes empresas, viene siendo el más importante de los últimos años, junto con la baja de la presión impositiva. Desde el punto de vista de los trabajadores, la formalización muchas veces es entendida como una baja en su salario, debido al desconocimiento de lo que significan los beneficios a corto o largo plazo respecto a obra social, jubilación y otros puntos relacionados con la seguridad social. En esto afirman son clave los gremios, porque son ellos quienes deberían reflejar y denunciar estas situaciones irregulares en los ámbitos laborales. 7 de cada 10 hogares destinan hasta el 50% de sus ingresos al pago del alquiler. La encuesta nacional inquilina correspondiente a junio reveló una situación de extrema gravedad social. El 67% de los hogares destina entre el 30 y el 50% de sus ingresos al pago del alquiler, de acuerdo con el relevamiento realizado en todo el país por inquilinos agrupados. Además, un 14% de los hogares declaró que gasta más del 60% en alquiler, en tanto que los jubilados alcanzan en promedio el 49% de sus ingresos. Por su parte, observaron un endeudamiento estructural. El 72% de los hogares está endeudado, 56% por tarjeta de crédito, 44% por compra de alimentos, 32% por alquiler y 32% por salud. En ese contexto, el 66% de las familias redujo su gasto en alimentos, 53% recortó en salud y un 94% dejó de salir o hacer actividades recreativas. En cuanto a las expectativas, el 89% de los consultados teme no pagar el alquiler en los próximos meses. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día. Bueno, qué entrevista del día, como les dije en el inicio, en la presentación. Hoy vamos a tener un diálogo con mujeres emprendedoras, con mujeres que hacen el día a día de instituciones, de empresas, de hogares, de sociedad. ¿Y por qué diálogo? Porque hay que escuchar, es muy importante primero escuchar, y escuchar la voz, el quehacer, el sentir de estas mujeres que ponen en funcionamiento instituciones. En este tiempo donde el crecimiento económico está desacelerado, es importante reflexionar, escuchar y, sobre todo, buscar ejemplos en ellas. Por ejemplo, nos visita hoy Teresa González Fernández, que tiene una trayectoria muy importante en el Rotary, en ALPI, en instituciones. Tuvo el honor de presidir la fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el primer banco de Argentina, el banco más importante que hay, y una fundación que pudo llegar a rincones donde a veces no se llega tan fácil. En el ámbito público también ha tenido una gran performance y también en el sector privado. Es escuchada,
y reconocida por muchas personalidades de gran trayectoria. Y también tenemos a María Claudia con nosotros, Pedralles, así es. Pedralles. Sí. En español sería Pedralles. Pedralles. ¿Escucharon bien, tíos? Ella, bueno, es especialista en comunicación, empresas y en relaciones públicas. Algo que la prensa, las relaciones públicas, la comunicación está desjerarquizada, pero hay mujeres que hacen que esto esté jerarquizado, con programas radiales, con programas televisivos, con eventos internacionales. Bueno, una trayectoria que sería lindo que puedan compartir esas vivencias, esas acciones que van realizando. Así que muchas gracias a ambas por visitar el Observatorio del Trabajo en nuestra temporada número 16 consecutiva, Teresa y Claudia. Muchas gracias. Qué bueno, y muchas gracias por habernos invitado. Siempre es bueno vernos y compartir. Fundamentalmente, hoy vamos a no solamente vernos nosotros, nos están viendo también del otro lado de la cámara, nos están escuchando y estamos por compartir unas experiencias maravillosas. A ver, vamos a empezar así. Teresa, contanos cómo podemos empezar a tener un punto de encuentro y de diálogo de lo que la mujer que emprende, lo que emprenda, ¿no? Ya sea una empresa, una posición ejecutiva, el desarrollo de una acción que la va a hacer destacar. ¿Qué podés contar desde tu acción, desde tu experiencia? Bueno, yo soy una estudiante crónica. Hice la facultad, Historia, en la UBA. Empecé tarde, vivía afuera. Y aprendí muchísimo. Y siempre pensé, no, yo docente no voy a ser. Y fui docente en Económicas del Estado y en El Salvador, con la cátedra de Ignacio Chojo Ortiz, que después quedé yo. Y lo que te hace, digamos, ganar espacio o aprender, o qué sé yo, es estar abierta a los otros, a los que te cuentan, incluso a los distintos, ¿no? Porque es así. Y me hizo gracia porque vos dijiste las mujeres emprendedoras, y uno emprende en cualquier cosa, hasta en una receta de cocina la emprendés, ¿viste? Da lo mismo, es la actitud que tenés para ir adelante. Y vos dijiste las mujeres emprendedoras, y justo María Claudia está ahora presentando otra vez una charla sobre mujeres emprendedoras, y además, bueno, tiene otras cosas que va a hablar, pero como yo soy licenciada en Historia, me fascina la historia. Y como presidenta de ALPI, que me interesa también que se conozca, porque ahora ya no hay poliomielitis, no hay parálisis infantil, gracias a la acción de ALPI. Pero es muy importante porque el virus, el primer documento historiográfico data del 1800 a.C. en Amenhotep II o IV. Wow. Que existe una estela funeraria con alguien que tiene consecuencias de polio en una pierna. O sea, que no hay nada nuevo en el mundo. ¿Viste? O sea, no hay nada nuevo, por supuesto que hay cosas nuevas, pero quiero decir que el pasado se va acrecentando, creciendo, y nos pasa lo mismo a mujeres y a hombres. Somos parte de una sociedad que tiene que estar abierta a las cosas que están pasando. Comentaste que gracias a la acción de ALPI se derrotó una enfermedad como la polio. Contanos ese dolor que existía, ¿cómo se superó? Porque por ahí, ¿qué tipo de acciones se fueron realizando? Porque por ahí hoy suena como decir, bueno, existió esto, ahora no existe más. Sí, pero hubo que vencerlo. ¿Y cómo se venció? Mira, ALPI se crea en 1943, la crea el doctor Fite Caride, primer director médico fue Tatín González. Yo tuve poliomielitis en el 56, que fue del 54 al 56, una época tremenda. Los colegios empezaron en mayo y empezaron a trabajar
sobre todo en el interior, que la gente no tenía acceso. Y vos sabés que las vacunas que salieron de Estados Unidos, la vacuna Sabin y Salk, que son las que, gracias a eso, casi se erradica la polio del mundo, excepto Afganistán y Pakistán. Somos el primer país en América porque en Estados Unidos las comunidades menonitas no querían, culturalmente, no querían vacunarse. Y a pesar de que las vacunas salieron de Estados Unidos, Argentina fue el primer país en hacer una campaña increíble de vacunación, en conjunto con el Estado. Se crea la Dirección Nacional de Rehabilitación, que está en la calle Ramsay, que ahora están ahí para entrenar olimpiadas, porque tienen unas piletas enormes. Está lo de los órganos, ¿viste? El INCUCAI. Exacto, el INCUCAI, bueno, hay muchas cosas. Pero es muy importante el trabajo en conjunto y el trabajo federal, porque en el país, en lugares recónditos, llegaban a vacunar metidos en el Monte Chaqueño, en La Pampa, en el sur, por todos lados, porque es un virus, la polio. Cuando se muere el virus, te quedan las consecuencias. Y Alpi trabajó para la rehabilitación, o sea, recuperar lo que podés. Y a veces, que nos pasa en todo sentido, vos perdiste algo, pero a veces tenés capacidades dormidas que tenés que trabajarlas para poder reemplazar las perdidas. Wow. Es así. Ahora después me vas a contar algunos actores claves que hubo para que esto se desarrollara, porque bueno, vos tenés la oportunidad de conducir, pero debe haber un muy buen equipo de trabajo ahí que vos acompañaste, que te acompañaron. Hay toda una trayectoria, un recorrido. Hay que ponerlo en valor eso. Exacto. Pero me gustaría ahora que María Claudia Pedráez, muy bien dicho, Olé. ¡Ole! ¡Ole! Que nos comente también, porque tú has fundado una compañía, te has formado, han confiado empresas, organizaciones del sector de la moda, del sector de las bodegas, del sector de la salud. Actualmente estás con una gran institución del sector de la salud, pero también te rehiciste y también abrís el camino a otras mujeres, porque estás ahora confluyendo con reuniones, con encuentros donde le das el espacio para que mujeres que emprenden puedan mostrar lo que hacen, porque bueno, es lo que haces desde la comunicación, desde las relaciones públicas. Contanos cómo fue tu camino, cómo empezó esta caminante que se hizo al andar. Sí, yo soy hija de una mujer emprendedora que fue la primera ejecutiva de la televisión argentina. Wow. Manejaba todo el presupuesto y las contrataciones de Canal 9 y nos llevábamos muy poco de edad porque me tuvo a los 19 años. Mirá. Con lo cual yo me crié en un canal de televisión y era una mujer muy abierta y tuvo varios maridos que también eran productores y excelentes. Así que me crié en un ambiente muy productivo y muy distinto a todo lo que había. ¿Cómo se llamaba tu madre? María Cristina González. María Cristina González. Sí, muy, muy, muy exitosa. Después lo hizo para Telefe, para miles de lados. Así que eso me abrió ese camino de, que me sentía muy mujer, como que la mujer valía, no tuve una educación, digamos, como tuvieron muchas amigas mías, viste, claro, que era casarse y tener chicos. Lo nuestro en casa era ser independiente, emprendedora y hacer. Así que siempre tuve mucha ayuda de los hombres, porque yo soy periodista y empecé como tal en varios medios, y después, un día me llamaron para ser la jefa de prensa de Yuya, porque querían una mujer periodista, la manager, que era la famosa Marlene Matos. Mirá vos. Y entonces dejé Noticias, que estaba en el número 0 en aquellos años. Las revistas hacían números ceros durante un año. Wow. Hoy me río porque hoy sería a gatas que salen al kiosco. Increíble. Y entonces ahí renuncié a este grupo de señores que me contrataron, y lo hice durante 10 años para toda Latinoamérica. Para mí fue
viajé por el mundo con ella, se me contrató Mercedes Sosa, después me dieron Telefe Internacional Gustavo Yankelevich. Bueno, nada, y eso me abrió un mundo que me permitió comprarme una oficina y armarme. Y después, bueno, ese rubro también me dio para que veían el trabajo y bueno, tener, por ejemplo, pienso que para ser una mujer emprendedora hay que tener... Eso, ¿qué mindset? Da susto. ¿Qué mindset? Te encontraba con una situación crítica que tenías que cambiar de cliente porque se caía una cuenta o porque renunciabas. En el 2002 se caían, como yo tenía DirecTV, BCC, Catena Zapata, qué sé yo, tenía todo lo que te puedas imaginar. Yo no tenía socios, pero cuando vinieron los americanos para acá, las grandes empresas de comunicación, Ketchum, Hill & Knowlton y todo lo que vino, yo nunca me quise asociar. Me gustaba esa cosa, ese estilo que teníamos nosotros, que no tenía que ver con los procedimientos, sino con la creatividad. Vos podés hacer este trabajo con procedimiento, claro, que llamaste a tal, X crucecitas, o bueno, somos creativos y cómo abordamos esto. No todo es para todos, no todo es para uno, ¿no? Y eso fue lo que decidí. Así que tenía que luchar con toda esta gente que me sacaban los clientes, porque vinieron así de... Claro. Lo que ahora se dice boutique. Que a vos te gusta mucho llamarte me reconvertí, porque yo en un momento llegué a tener 10 empleados y bueno, y para mí también, pues tenían familia y un montón de cosas, era también eso tiene el emprendedurismo, que vos también sos responsable de lo que estás haciendo, de las decisiones que tomás, no tenés un respaldo. Y tener agallas. Y tener las agallas, claro, ¿no? Y así que bueno, y después cuando ganabas las cuentas, sabías que si había un varón le iba a ganar, porque era una cuenta muy corporate y venía de traje el tipo, y entonces, viste, era... Pero bueno, siempre tuve suerte, y porque la suerte es importante también en la vida, ¿no? Unos dicen suerte, otros le dicen Dios, el universo, en fin. Hay distintos nombres para ponerle, pero yo considero que bueno, soy una persona que puede transitar ese camino que me permitió crecer y bueno, y tener un nombre sin necesidad de hacer prensa de mí misma. ¿Tu organización actual es Express News? Express News. Sí, porque tenía, ¿no?, un diario, yo que lo hacía por fax. Paralelamente a eso, porque en esos años, como no había internet, había visto en Brasil que los hombres recibían en todas partes, digo los hombres porque eran la mayoría, hoy serían todas mujeres, las CEOs. Pero en esos años los CEOs eran hombres y que vivían afuera. Entonces yo hacía como una especie de ese Express News, que era una selección de noticias en 2 carillas que te llegaban por fax. A las dos les pregunto, nos están escuchando hombres y mujeres, ¿no? Pero nos están escuchando mujeres que le queremos dar ese mensaje de que se animen a ser protagonistas. Cuando ustedes tienen objetivos, porque siguen y han tenido objetivos, ¿cuál es el espíritu con que ustedes sugieren afrontar esa problemática, ese proyecto? Porque todo parece fácil. Nos ven, todos dicen, qué bien Teresa está allá, qué bien Juan Domingo está allá, qué bien María Claudia está allá. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que a veces dejar el alma en cada cosa que hacemos. ¿Qué les pueden contar, Tere, Claudia? Empezamos por vos, Tere. Bueno, básicamente, como dijo recién María Claudia, es muy importante el factor suerte, pero para eso tenés que estar lista. O sea, aprovechar los momentos, y hay algunas frases que a mí me encantan, que Confucio decía, ata tu carro a una estrella. O sea, apunta alto, no importa si vos llegás a la luna, lo que tenés que hacer es apuntar a la luna, mirar para adelante, arremeter, remar, y jamás bajar los brazos, no darte por vencida. Cuando una entrevista a Edison, creador de la lamparita eléctrica, entre otras cosas le dijeron... Más de 1000 invenciones, Thomas Edison. Bueno, más de 1000. Y decían que no lo dieron de baja en la escuela. Bueno, sí, pero sí, la madre es fascinante la historia. Es muy fascinante. Es fascinante. Entonces, uno de los periodistas le pregunta, pero ¿cómo no se dio por vencido después de tantos fracasos? Porque él contaba. Entonces, ¿qué dijo?
no fueron fracasos, fueron aproximaciones al éxito. Porque vos no podés llegar y que te salga. No, para eso remá, sabé, aprendé, caete, levantate. Porque un tropezón no es caída, dicen, ¿no? O sea, vos, como te pasa lo que te pase, vos tenés que intentar de nuevo. En el caso nuestro, en Alpi, que es ahora un instituto de rehabilitación ¿cómo se dice? Neurofísico y respiratorio, a veces llegan casos que vos decís, no pueden, y logran, y salen caminando, a veces con bastón, pero vos decís, ¿cómo hicieron? Nosotros tenemos los premiados en Alpi. Hay un chico que sacó hace 6 años, creo, uno de los premiados, campeón paralímpico de natación en River. Un solo brazo. Wow. Qué maravilla. Entonces vos decís, primero no quejarse, porque es aprendizaje todo, pero yo creo eso, ¿no? Que uno tiene que arremeter, a veces calmarse, porque uno no se da cuenta, a veces se va para ahí. No, calmate, pensate en estrategias, apoyate, pedí consejos, ¿viste? Yo creo. ¿Cuántos no sé. tips nos dio, no? De entrada. Sí. Estudiar, Sí. estudiar, prepararse, no darse por apuntar alto, armar estrategia. Y María Claudia Pedrayes, ¿qué puedes aportar sumar? tú? ¿Qué puedes Sí, aportar? bueno, yo, pues es que... ¿Qué valor podés añadir? Una vez le dije a una hermana mía, porque la vi medio así dudosa en una nota que estaba haciendo, que es periodista, y le digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que no hay tiempo para la vergüenza. Yo creo que no hay tiempo para... Porque mientras vos tenés vergüenza, otros practican. La vida es práctica. Lo que decía Teresa, de decir, error, acierto, error, acierto. Pero eso solo se aprende haciendo, practicando. Y si vos tenés vergüenza o te tirás para atrás, no vas a aprender. Y eso lo vi y lo viví, digamos. La persona que sobresalía era la persona que no tenía vergüenza, que estaba dispuesta a hacer, a seguir, y bueno, y hacerlo con las herramientas que te da el profesionalismo, la educación y un montón de cosas más, ¿no? Parece que las nuevas generaciones tienen algo, yo noto, porque me toca compartir con más jóvenes, estar cerca, aprender de ellos muchas veces, pero a veces los noto como que creen que todo se termina rápidamente y que si no lo logran eso ya no va y no hay esa perseverancia que existía. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué visión me pueden dar? Y me gustaría también que después de esta visión me cuenten algún proyecto más que en la actualidad estén desarrollando. Yo sé que estás con algo del Rotary, ¿no? Sí. También nos vas a contar sobre eso. Sí, bueno, el Rotary es uno de los principales programas que tiene el Rotary Internacional. Yo acabo de entrar hace 1 año y medio al Rotary Buenos Aires. Es la erradicación de la polio. Y es muy importante, Hay, por ejemplo, hace 2 años se declaró libre de polio África. Wow. Sí, y quedan Pakistán y Afganistán que no, pero son... porque te pueden tocar en cualquier clase social y todo, es un virus, pero para eso tenés que estar preparado. Lo que me parece importante es que sepamos que hay una cantidad de gente, porque a veces nos tiran abajo noticias que uno tiene que decir, no quiero oír más esto. Hay una cantidad de gente, de fundaciones, de organizaciones que trabajan para el bien común, porque uno es parte de una sociedad donde estamos todos, donde nos toca, trabajando para, como dijo recién María Claudia, vergüenza, ¿de qué te va a dar vergüenza? Que no te salgan las cosas al principio, que te caíste, que fracasaste en esto. Intentalo de nuevo, salí, porque además tenés que salir fortalecido, porque ya sabés que ahí te equivocaste o que no te salió. Entonces, y apoyarte en los otros, prepararte, leer. Yo te decía que el 22 de mayo se cumplió 1700 años de Concilio de Nicea. Wow. Y a mí me tiene muy impresionada porque Francisco quería ir ahí, porque el Concilio de Nicea fue el encuentro de todos los cristianismos. O sea, apertura, salió el credo, salieron una cantidad de cosas.
en esa zona del mundo, que pasaban muchas cosas, en un mundo que había mucha violencia, que era lo normal, la violencia, la muerte, una cantidad de cosas que ahora nosotros ni siquiera lo pensamos. Pero el hecho de la apertura, de abrirse, de compartir, de decir, tenemos que salir adelante, que fue el mensaje del Papa ahora, de León XIV, el tema de buscar la paz. Y creo que nuestras acciones siempre tienen que estar dirigidas a buscar la paz, poder trabajar para lograr aceptar diferencias, disidencias, divergencias, pero siempre en función de que somos una sociedad. Qué importante este mensaje que das, porque es muy necesario en este tiempo donde vivimos, no en un país, en un mundo demasiado bueno, quiero decirte caótico. algo, estamos en FM Cultura. ¿Y qué es la cultura? Es mucho más que lo que creemos que es la cultura. El arte, los cuadros, la música. La cultura es la vida de los pueblos, es Exacto. El respetar lo que somos. Y en la globalidad que Exacto. tenemos en la comunicación abierta como se vive hoy, qué importante es el respeto del otro. Pero para eso primero hay que escuchar, y este programa que tenemos, este primer programa, porque este diálogo lo vamos a volver a repetir en otra oportunidad con Teresa González y con María Claudia Pedrayes, que me gustaría también que, así como nos contó esta experiencia del Rotary, Teresa, me gustaría que vos, María Claudia, nos cuentes, en este momento, ¿estás con proyectos de responsabilidad social empresarial, con proyectos con emprendedoras? Contanos específicamente en qué estás en este tiempo. Bueno, eso surge a partir de un cliente que es el Centro Rossi, que hace responsabilidad social empresaria con la fundación, que canalizan un poco el tema de la prevención, porque en realidad lo mejor que hay es prevenir y concientizar, ¿no? Antes de que sucedan las cosas. Entonces hay unas campañas muy buenas que tienen que ver con el cáncer de mama, por ejemplo, tiene mucho éxito, que se hace desde hace 10 años, campañas con el corazón. El arte entra por ahí porque se hacen corazones gigantes que después se colocan en las salas de terapia intensiva. ¿Viste? En los lugares donde la gente está sentada y tiene como algo que le inspira, que le da como una fuerza, como otra fuerza, algo alegre, ¿no? Una foto vieja colgada ahí, ¿no? Que no le significa nada. Después, se hacen charlas para emprendedoras, que va a estar Teresa, como una de las oradoras, en la Universidad de Ciencias Económicas. Me lo pierdo. Este jueves, ay, qué lástima, este jueves a las 5 de la tarde en la Universidad de Palermo, Ciencias Económicas, que es la red de Avenida Santa Fe, va a estar Teresa, va a estar Narda Lépez, Valeria Pesqueira, la moderadora es Dominique Metger, Carla Rodríguez, que es especialista en moda, y son todas emprendedoras, exitosas, y van a compartir sus experiencias, que de alguna manera lo que te enriquece. Tomamos nota y vamos a estar ahí difundiendo, y vamos a estar en conversaciones porque hay algunas acciones que desde el Observatorio del Trabajo nos interesa que por ahí pudiéramos pensar. Hay un tema que nos está haciendo mucho ruido a nosotros, hay muchos, ¿no? Pero hay uno específicamente, que es la alta tasa de suicidio que hay, de jóvenes, de gente que se suicida en el trabajo. Habría que trabajar, pensar, ¿no?, en cómo podemos hacer concientización en materia de esto, porque es una forma de prevenir la concientización. No, la concientización es todo, absolutamente todo. Bueno, vos que tenés más experiencia. Y los jóvenes, pienso que sí, vos tocabas el tema hoy de eso de la inmediatez, la velocidad, eso de querer, eso te hace también que encontrar un lugar, frustra si no lo podés encontrar. De alguna manera hoy en la Argentina te preparas mucho y después te cuesta muchísimo a un joven poder comprarse una simple bicicleta. Yo cuando era niña recuerdo que iba a la disquería y me compraba todos los discos que quería como si no fueran nada. No era una cosa difícil para la clase media. Hoy la clase media está aplastada, entonces es muy difícil que un joven pueda encontrar un lugar. Por eso se han ido muchos. Yo tengo 3 hijos, 2 viven afuera, me quedó uno solo acá, muy emprendedor,
que tiene está haciendo un producto con electrolitos que se llama Suma. Ah, qué lindo. Sí, sí. Lo vamos a invitar. Lo vamos a invitar, es muy piola, es del palo del marketing. Y bueno, entonces como te decía, es muy difícil, si no encontrás un lugar, te sentís frustrado, ¿no? Sí, sí. Y eso lleva a lo que decís vos, no siempre una frustración lleva a suicidarse, porque eso sería demasiado. No, pero bueno, es un tema para trabajarlo. Es un tema para trabajarlo, porque verdaderamente... Yo creo que añadiría lo siguiente. Para cualquier tema, antes que nada saber, hasta cuando decís no para alguien que te ofrece algo en la calle, saber que vos sos alguien. O sea, el hecho de que no te pasen por arriba y que pienses... No soy nadie me mira, nadie me contesta, no existo, no. El valor que tenemos todos como seres humanos, y es muy importante, ¿no? A veces no nos damos cuenta lo que significa el oír, contestá que no, pero contestá. Sí, totalmente. Sí, contestá. Sí, les voy a pedir a ambas que den un mensaje cada una a esa mujer que nos está escuchando para hacer una síntesis de lo que quieren expresar en el día de hoy, en este diálogo de mujeres emprendedoras entre Teresa Fernández González y María Claudia Pedraes. Cada momento mejor. Cada día me sale mejor. A ver, ¿quién va primero? Sí, ¿qué mensaje yo? María Claudia. No, sí. Es difícil dar un mensaje, ¿no? Pero entiendo que está bueno desde la experiencia. Yo pienso que a todas las mujeres que nos escuchan, a mí me encanta ser mujer. Me parece que las mujeres tenemos algo que no tienen los varones. Es esa empatía, esa creatividad innata, esa amorosidad que tenemos. Tenemos muchas cosas para dar las mujeres y a veces la casa, los hijos te detienen pero la vida es una y como dice Mirta Legrand, merece ser vivida. Sí. Y yo la vivo todos los días, así que me levanto con alegría y les digo a las que me escuchan que lo hagan también, que puede ser un gran día, porque eso es lo lindo de la vida, que todo puede cambiar, mañana puede ser distinto, para bien o para mal. Yo siempre pienso que mañana va a ser para bien y que me va a ir mejor y que eso me va a dar más fuerzas. Así que les digo a todas, dejen los platos y vayan para adelante con alegría, que si uno es constante y lo hace con alegría y con amor, siempre sale bien. Lo importante es hacer siempre, yo siempre digo lo mismo, por ahí es medio autoritario eso que digo, pero yo tengo amigas mías que me dicen a veces, ¿y cómo hiciste? Le digo, pues yo hago siempre lo mismo, vos un día hacías velas, otro día hacías perfume, otro día... ¿No? Entonces nunca llegás a concretar nada. Muy bien eso, otra cosa. Especializate en algo y dale para adelante. Y dale, pues si no, no. Como dice Teresa, arriba, ponete bien alto, al sol. No te diversifiques, los varones no se diversifican. Exacto. Los varones es una característica, vos cuando los ves, los tipos, ¿o no? Sí. Vos que lo sos, sabés que es así. Y no queda otra, hay que especializarse y ir para, como dice Teresa, no, ver el sol. Confucio. Pero para mí lo dijiste vos ahora. Confucio, sí. No, yo también Teresa, agrego lo siguiente, mensaje. Sí, más que un mensaje es una vivencia, me entusiasmo. Y yo tengo una tía abuela o bisabuela que es la segunda médica del país, Elvira Rawson de Delepiane, después de Cecilia Grierson. Las dos estuvieron en la Revolución del Parque en el 90. Qué sé yo, la mujer ha tenido que luchar siempre. Hablo de la mujer tiene que luchar, a veces también los hombres, porque es todos, ¿viste? No quiero hacer referencia de género, pero en el caso de la mujer que ha tenido más complicaciones para digamos, desarrollarse. Uno tiene que buscar sus talentos. Cuando vos sabés cuál es tu talento, cuando sos consciente y lo llevás a cabo, porque Petrona C. de Gandulfo fue para mí una ídola, genia, ¿no? Sí. Fue una genia y además era increíble con ese programa de televisión, que yo era chica, pero yo tengo el libro que tenía mamá de Petrona C. de Gandulfo. Cuando vos seguís tu talento, tu intuición, cuando vos sentís que algo te marca, no bajes los brazos, seguí para adelante, aunque
fracases alguna vez, fracases. El fracaso es una le otra cara del éxito, da vueltas, va y viene. Y eso hace también que prosperes, que mejores, que cambies, porque ese fracaso dice, tengo que cambiar algo, podés cambiar lo otro. Buscar consejos, saber, mirar. O sea que a mí, no sé, me parece, como te decía, soy una estudiante crónica, a pesar de, quizás por la historia, porque la historia hay muestras de, en la historia, la ciudad de Palmira, que ahora está bastante, parece, la han destruido bastante, estaba la reina Zenobia, que la quiso conquistar Alejandro Magno y no pudo. En esa época, siglo III. Entonces yo creo que donde uno esté puede, aunque, viste, si son solamente madre, esposa y madre, pero vos te sentís ahí, que estás ayudando, como crear hijos, es como una escuela, viste, la vida, es así. Sí. Bueno, qué lindo mensaje de ambas, les agradezco. Vamos a repetir este diálogo, de mujeres emprendedoras. Así que dialogamos con Teresa Fernández y con María Claudia Pedrayes. Así que es un gusto y un honor haberlas tenido aquí en el Observatorio del Trabajo. Cuenten con este espacio siempre. Bueno, muchas gracias. Ay, quiero mandar un saludo. Los que quieran. No, además, porque también fui parlamentaria, tuve la suerte de ser parlamentaria del Mercosur, y el Mercosur fue una iniciativa del 84 que la hicieron Alfonsín Sanguinetti y ¿cómo se llama el de Brasil? Bueno, ahora no me sale, pero es muy importante también avanzar como región. Vos solo no avanzás, la región tiene que avanzar, y ha tenido sus vaivenes, algunos lo han denostado, pero es como la Unión Europea. Ojalá hagamos el vínculo con la Unión Europea, y ahí, en base a distintos partidos políticos y todo, se va para adelante, y eso ayuda también. Muy buen mensaje. Muy gracias, lindo. Chicas. No, muy gracias a vos. Gracias por la invitación. Como diría Chiquita, muy encantador. Bueno, gracias. Fue un gusto. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.